Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca. Bienvenido, Juan Pablo, a que hablemos del proyecto Calle Bonita, ganador de la categoría Gestión Integral del Espacio Público. Porque creo que en este proyecto tiene mucho de gestión. Mucha gente puede pensar que fue un proyecto que se hizo a raíz de la pandemia del COVID-19, pero la obra estaba pensada, ejecutada y probada desde antes. Entonces, muy bueno saber, Juan Pablo, cómo ha sido el proceso de una cosa que nadie se imaginaba, que era que íbamos a tener en la mitad de toda esta obra, pues una pandemia que estamos hasta ahora comenzando a superar en el mundo. Hola, Mauricio. Pues sí, en efecto, este proyecto de Calle Bonita fue un sueño que comenzó en 2016, donde San Diego, junto con la comunidad, vieron la necesidad de hacer una renovación de este entorno del Museo Nacional, que veíamos que era muy triste, que las personas que salían del Museo Nacional buscando una oferta gastronómica pues se encontraban con una calle deteriorada, llena de carros de mal parqueados, con andenes que no eran accesibles para las personas con movilidad reducida, con discapacidad, y empezamos a soñar y como decíamos con la arquitecta Hilda Henao, quien fue directora de San Diego durante muchos años y quien yo entré a reemplazar, nos soñábamos con hacer una renovación importante de esta calle y empezamos a buscar los actores que podían ser, digamos, importantes para poder llevar a feliz término este proyecto. Entonces nos sentamos en su momento con la Secretaría del Hábitat, que estaba sacando en ese momento un proyecto de calles comerciales a cielos abiertos, y ellos, digamos, hicieron también un tema de una modelación, de temas de tráfico, de análisis de datos, de la importancia de tener estas calles comerciales no metidas en los centros comerciales, sino en calles, en el centro internacional, en el centro de la ciudad, y empezamos a encontrar referentes frente a esos temas, y desde San Diego dijimos, esto hay que darle un empujón, y nosotros nos metimos de lleno con Hilda, con José Rivero y yo, que los tres arquitectos, a diseñar el proyecto de las calles 30 entre carreras quinta y séptima y la calle 29 bis entre carrera quinta y sexta. Entonces diseñamos las dos calles, también pues con una mesa de trabajo importante, digamos, ampliada, alcaldía local, Defensoría del Espacio Público, Secretaría del Hábitat, la Cámara de Comercio, ¿sí? El IDPC, digamos, nos sentamos varias organizaciones, varias entidades del distrito a ver cómo podíamos sacar adelante este proyecto, y resolvimos varios temas, digamos, de la calle. La calle tenía que mantener su movilidad vehicular, porque aquí todavía hay residentes, hay edificios residenciales, y creíamos que era una parte importante mantener los vehículos, pero de manera restringida. Tener una zona comercial, digamos, una zona de aprovechamiento económico y una zona peatonal. Digamos, ese era el sueño inicial, pero era más grande el proyecto. O sea, el proyecto es más grande porque la idea era poder conectar peatonalmente la carrera séptima con la cuarta, que es la zona gastronómica tradicional, que es la Macarena. Entonces, digamos, si tú buscas esas transversales sobre la séptima, la mejor que encuentras hoy en día es la calle 30, que te conecta en una pendiente, digamos, aceptable para caminar, porque hay otras pendientes que son mucho más altas, y eso fue lo que buscamos, que tuviera todo ese componente. El componente comercial, el componente vehicular, un tema de paisajismo importante, un tema de recuperación de las fachadas, la conexión peatonal con la Macarena. Entonces eran muchos factores que teníamos que lograr sacar adelante de este proyecto y generar un circuito, porque el proyecto es un poco más grande, generar un circuito que conectara la cuarta, que conectara la 28, la séptima, ¿sí? Donde tuvieran como unas facilidades de comercio, de restaurantes, de residencial,
que se generan aquí en este centro internacional. Entonces, realmente fue la unión de muchos actores, por eso yo creo que es importante que la categoría de la gestión integral ha sido parte de este proyecto. Y luego de haberse construido, recibimos la calle dentro de los distritos especiales de mejoramiento y organización sectorial DEMOS, que también lidera San Diego en el Centro Internacional. Entonces, estuvimos desde el día cero del proyecto y seguimos manteniéndolo. Entonces, creo que eso también es un factor importante para la conservación y el mantenimiento de ese espacio público hoy. Perfecto, y de eso quiero que terminemos un poco como a dónde va eso y muy interesante, o sea, para dónde va Calle 30, que hace parte de un circuito, de una zona interesantísima, que además que no son solamente las zonas gastronómicas, sino es el Centro Internacional mismo, es decir, es Iglesia San Diego, los hoteles, las Torres del Parque, el Parque de la Independencia, la Macarena, el mismo barrio San Diego, que es tan desconocido para tantos. Ahora también me gustaría tocar un poco ese tema, y lo que se nos viene a futuro de Corredor Verde de la Séptima. Entonces, el proyecto no es una calle, sino es un circuito que ojalá se dé, pero ya se arrancó y está consolidado y se mantiene, y eso es lo más importante. Quería que volviéramos un poco al tema de la construcción o del diseño, y es que efectivamente pues era complejo porque el espacio no era muy grande, porque es muy pendiente, pero creo que esos son además determinantes que hacen que haya un proyecto mejor. Es decir, no es una calle cualquiera, que hay una cosa muy importante, y es que la zona gastronómica estaba consolidada. Es decir, no fue crear una zona gastronómica por lo que hicimos unas intervenciones en el espacio público, sino lo contrario, mejorar esas condiciones de lo que había, seguramente, y nos podrás contar de eso, de qué calidad y en qué condiciones, y eso había que mejorarlo, pero había una zona gastronómica consolidada antes de la pandemia. Después entonces hay un espacio, un perfil muy reducido, pero también muy interesante. Son casi todas casas de un piso, con un cierto valor patrimonial modesto, pero pues son casas de un antiguo barrio que la gente lo desconoce mucho. Es decir, aquí hablamos mucho del Centro Internacional, las Torres del Parque y la Candelaria, y pasamos al Parque Nacional, en la mitad está el barrio San Diego, con un trazado además muy especial. El trazado del barrio San Diego es muy distinto al de otros barrios, quizás con la perseverancia son como cosas, como intervenciones urbanas históricas desapercibidas, siendo menos la perseverancia. La perseverancia la conocemos un poquito más. San Diego es todavía un poquito un misterio, y yo creo que intervenciones como estas y lo que se está dando en los bordes de edificios de vivienda, en la Quinta y en la Séptima, están haciendo pues que el barrio refleje ese potencial que tiene. Volviendo entonces a lo del diseño, y seguimos después sobre el barrio, la pendiente, los decks, la optimización del espacio, que es lo que yo creo que aquí hubo. Hay una zona peatonal, hay una zona de restaurantes en terrazas escalonadas de buena factura, pero se permitió el paso de los vehículos, no matamos la zona, y eso creo que es fundamental, que haya ese diálogo, esa conciliación entre distintas modalidades de tráfico. Sí, pues hablándote del diseño, digamos que la primera determinante de nosotros fue la accesibilidad. El tema de las personas con movilidad reducida o discapacidad era prioritario. Entonces, tocó tomar una decisión importante, y es nivelar toda la calle de lado a lado. O sea, teníamos dos problemas: los andenes y la pendiente. Entonces, lo que buscamos con el diseño es poder nivelar ese de lado a lado el perfil de la calle, para poder tener una vía, digamos, homogénea, y poder permitir ese acceso para las personas con movilidad reducida. Fue el primer determinante. O sea, dijimos, vamos a hacer la calle, pero el reto es que con una silla de ruedas se pueda subir toda la calle completamente. Hoy en día eso se puede. Entonces, digamos, partimos de esa base. Dijimos, los carros no van a poder parquear. Esto tiene que ser una zona, porque ¿qué es lo que pasaba? Eran 4 carriles básicamente, tres carriles, parqueaban al lado y lado, y quedaba el centro para circular. Dijimos, quitémosles
quitémosles a esas zonas de parqueo y ganémosle en andenes. Pero también había otra determinante que, digamos, habíamos visto en otras zonas, y es que las zonas de aprovechamiento que están pegadas a las casas se creen, o sea, mejor dicho, los propietarios de las casas, digamos, sienten que aumentan su terreno en el espacio público, y eso era también otra determinante a la cual nosotros no estábamos dispuestos. Entonces dijimos, pensemos en que sea la fachada, el andén de circulación peatonal, y luego ese espacio que ocupaban los vehículos para parquear lo utilizamos para unas zonas de permanencia. Y ahí es donde construimos ese terraceado. Y ese terraceado, nosotros hicimos varios ejercicios antes de construir estos decks, es decir, cuál es la mejor manera para que esto funcione. Y nos inventamos varias plataformas con material reciclado y finalmente definimos que los decks continuados, digamos, alargados, nos iban a generar unas visuales muy interesantes en esas alturas. Y no fue fácil, digamos, cuadrar la pendiente y cuadrar esos accesos manteniendo la movilidad reducida a los decks, porque también con movilidad reducida se pueden acceder a los decks. Entonces, ahí también había otra condición de diseño que logramos, digamos, avanzar. Y por último era el tema verde, el tema de paisajismo. Entonces nosotros estábamos empeñados que esto efectivamente fuera una calle con unos árboles muy, muy grandes. Finalmente nos fuimos por los robles. Estos robles van a ser unos robles de gran tamaño. Y el diseño lo dejamos con unas cajas de concreto reforzadas de 3 metros de profundidad que nos van a permitir tener los árboles que hoy ya tenemos. Los árboles los sembramos de 70 centímetros y ya tenemos árboles de 7 metros. En el 2017, que se hizo la obra, hoy ya tenemos árboles de 7 metros. Entonces tenemos digamos, las mejores condiciones para una calle porque tenemos acceso vehicular, acceso peatonal, zonas de permanencia, y lo complementamos con 24 árboles de gran tamaño que en un par de años van a generar una sombra muy agradable sobre estos decks. Sí, porque entonces lo que uno ve es que el proyecto, que además tiene un nombre muy sugestivo y muy bonito, que es Calle Bonita, solo puede mejorar en el tiempo, porque nos interesa mucho también de las intervenciones en el espacio público la sostenibilidad, es decir, que sean proyectos de calidad, no para el día de la inauguración y el corte de la cinta, sino en el tiempo, y que mejoren con el tiempo. Entonces, hay una cosa que yo quería aclarar de fechas. Los decks se hicieron en 2017, es decir, están construidos, o esos sí son de la última parte. Esos decks son de la última parte. Digamos, perfecto. El proyecto lo hicimos en 2 fases. La fase de obra ruda, que fue, digamos, vía y andenes. Sí. Y la fase 2 tenía que ver con el mobiliario, que son los decks. Y ese ya estaba diseñado desde el comienzo del proyecto. Se diseñó desde el comienzo. ¿Y quién lo ejecutó? Es decir, la Secretaría del Hábitat. La Secretaría del Hábitat. Con el programa de acupuntura urbana. Perfecto. Entonces es un proyecto que se va construyendo en el tiempo, que se va aumentando, digamos, su capacidad, sus características, que, como digo, solo pueden mejorar. Es porque creo que tiene de muy interesante lo de los árboles. Quizás viéndolo hace un tiempo parecían unas grandes materas, y lo que son unos robles que van a hacer de esta calle una calle verdaderamente bonita. Es decir, 24 árboles pueden parecer pocos, pero es que estamos hablando de 2 cuadras. Entonces yo creo que el proyecto visto dentro de unos años va a ser todavía más interesante, porque creo que esa es una política que sí debía tener esta ciudad, que es la de arborizar toda la ciudad, y no solamente los cerros y los humedales, sino también en donde convivimos. Pero esta zona, como lo dije antes, creo que aquí el logro es la optimización del espacio, haber logrado todo eso, pero entonces a veces se descarta algo, porque por ejemplo en la carrera 10ª, en el centro no hay árboles. Y espacio sí hay, pero ahí no había el compromiso de ponerlos, y creo que si algo adolece esa troncal es la falta de verde urbano. Esta vía con esa escala, entonces creo que va a ser cada vez más bonita. Cada año nos vas a dar cuánto crecieron esos robles, si están de 7 metros, que ojalá, a pesar de la pandemia, y creo que pues esto fue uno de los sitios
que más funcionaron durante la reactivación económica, y es que estaban creadas las condiciones y efectivamente es un demos. Entonces, está todo para que esto funcione y se mantenga en el tiempo. Otro tema muy interesante es el de las fachadas. Insisto, es muy modesto y en eso es donde radica la riqueza de esa calle, que son esas calles que estaban hace mucho tiempo alrededor de la antigua cárcel, porque el Museo Nacional que hoy tanto queremos, pues era el Panóptico de Cundinamarca, que era una cárcel, estos eran extramuros y era las afueras de la ciudad. Ese barrio es muy particular. Está diseñada entonces la calle 29B. La 29 bis, sí. La 29 bis, que es la que colinda con el muro norte del Museo Nacional, que ahí ya no es museo, ahí es el colegio y el colegio mayor y la universidad. Ojalá ese muro en un futuro pues tuviera una fachada amena, agradable, atractiva para visitar el Gran Museo de la Nacionalidad, pero ya está diseñada. Los restaurantes hay unos de muy buena calidad, la pendiente es bastante dura, pero digamos está ya diseñado. Entonces, ahora que nos cuentes cuándo de pronto se podía hacer eso, cuándo se podía hacer el circuito, porque hay una parte del circuito que cierra también, creo, que es el Parque Bicentenario. Si uno lo piensa, también hay una vía nueva que es la cubierta de la calle 26. Entonces creo que esta zona todavía es susceptible de mejorar muchísimo en el espacio público. Claro que sí, pues a ver, te cuento, pues aquí hago una cuña. Azusan Diego este año está cumpliendo 35 años y son 35 años de experiencia cuidando, ayudando, mejorando y manteniendo el espacio público del Centro Internacional, y es lo que hemos venido haciendo todos estos años con los proyectos que ha venido haciendo la asociación, como la recuperación del túnel peatonal entre la iglesia de San Diego y el Hotel Tequendama, que también es mención de honor en la primera Bienal de Espacio Público en esta misma categoría. Tenemos también el Parque Bicentenario, que está en administración nuestra a través del Distrito Especial de los Demos. Y esperamos poder seguir avanzando con proyectos de este estilo. Desafortunadamente la calle 29 bis en este momento no está priorizada. El diseño está, los permisos del Ministerio de Cultura tendremos que renovarlos en algún momento, pero en este momento no hay recursos para hacer la calle 29 bis. O sea, digamos, la realidad hoy es que no hay recursos para hacer la calle 29 bis. Nosotros hay una determinante sobre la calle 29 bis. En ese momento teníamos unos restaurantes de altísima calidad, restaurantes internacionales, que desafortunadamente con la pandemia ya no existen, ¿sí? Esos restaurantes se fueron. Nosotros dijimos, vamos primero con la calle 30, que la calle 30 necesita mucho más ayuda porque las casas estaban más deterioradas, porque los restaurantes definitivamente pues necesitaban un empujoncito de manejo de muchas cosas, de vitrinismo, de atención al cliente, manejo de alimentos, que fue parte del proyecto también. Digamos, el proyecto lo agrandamos y también nos metimos con cosas que antes no habíamos hecho, y es pensando en esa sostenibilidad de ese espacio. Entonces, con el IDPC hicimos una recuperación de fachadas, hicimos cursos de vitrinismo con la Cámara de Comercio, con la Secretaría de Desarrollo Económico, el SENA. O sea, mejor dicho, esto fue una intervención a todas las escalas. En la segunda fase, con la Secretaría del Hábitat, terminamos ese proyecto de fachadas. Digamos, las fachadas que estaban más deterioradas, logramos recuperarlas con esa acupuntura urbana. Entonces, las fachadas hoy en día, si tú pasas, se mantienen en muy buen estado. Incluso salió una de estas casas en la revista de la aerolínea de Continental a nivel mundial, salió la portada. Es una casa de la calle Bonita, y es preciso todo ese trabajo que hemos venido haciendo en todos los temas
digamos, conexos. No solamente es la vía, sino el mantenimiento, no solamente es el mantenimiento, sino también la sostenibilidad. La sostenibilidad de estos espacios, poder mantener las fachadas en buen estado, las vías limpias, la jardinería, y eso es un trabajo que muchas veces la gente no ve. Y para eso, digamos, Asosandiego es muy bueno, ¿sí? En poder mantener esos proyectos en el tiempo, porque las administraciones pasan y descuidan, digamos, un poco los proyectos que vienen de antes. Digamos, nosotros, digamos, pasamos esa línea de tiempo de las administraciones, permanecemos en el territorio, representamos a una comunidad que está comprometida con el espacio público, y eso es lo que permite que los proyectos que ha liderado Asosandiego hoy en día se mantengan y estén en tan buen estado. No, y se nota. Da garantía de eso, de sostenibilidad, pero además incentiva para que eso siga. El Centro Internacional es muy grande y arrancó pues siendo ese germen del Centro Internacional, que es la isla, que es patrimonio de todos los colombianos, con la mejor arquitectura moderna, desde el Tequendama hasta las Torres de Bavaria, con una zona peatonal de una altísima calidad que ha resistido pues 60 años. Y se siguen haciendo edificios, ahora se están haciendo las Torres Atrio y viene el metro. Entonces yo quisiera pensar muy en grande del sector, y también un poco volver al nombre de la asociación, y es que es Asosandiego. Hace un tiempo era Corporación Cívica Centro Internacional San Diego, como yo la conocí hace mucho tiempo. Y San Diego no es solamente la iglesia colonial, que quedó ahí, era una ermita a las afueras de la ciudad, sino es el barrio. Entonces quisiera como terminar un poco con Asosandiego. ¿Cómo ven ese barrio que se empieza a conquistar por ahora en los bordes, intervenciones como esta de Calle Bonita, que hay como esa doble lectura de la escala, ¿no? Hay unas, pues en San Diego estaba el Hilton y la ampliación del Hilton, pero era siempre como en los bordes, y ahora se están haciendo más proyectos de vivienda sobre la Séptima o sobre la Quinta, o creo que en algunas calles interiores. Ahí hay una mina muy interesante de un desarrollo urbano de muy buena calidad, con un trazado muy especial, cercano a todo, con unas posibilidades inmensas que no sé si ustedes en Asosandiego están pensando o vislumbrando. Pues hay varios temas. Digamos, actualmente y desde hace un par de años se han venido haciendo 18 proyectos inmobiliarios, 18 nuevos proyectos inmobiliarios en los últimos 5 años. Esto ha traído vivienda, que es una cosa muy positiva para el barrio, tener vivienda, porque tener no solamente las oficinas, que son los que tradicionalmente han sido los residentes del Centro Internacional, sino que ahora tenemos mucha vivienda. Han llegado más de 5.000 apartamentos al Centro Internacional. Esto es una cantidad importante. Eso nos permite tener ocupación en la noche y nos permite tener ocupación en fin de semana. Entonces eso creo que le da un nuevo aire definitivamente, complementario a lo que se ha construido en estos 50 años, un poco más, de los últimos 50 años de la arquitectura moderna que tenemos. Digamos, en los 70 se hizo las Torres del Parque, un gran proyecto de Salmona, pero ahora tenemos Richard Rogers con las Torres Atrio, un legado. Desafortunadamente pues ya falleció, pero queda el legado de las Torres Atrio. Los proyectos inmobiliarios que se están haciendo sobre la Caracas, sobre la Carrera Quinta, e incluso al interior del barrio, pues realmente son muy positivos. Digamos, lo único que vemos que no ha sido, digamos, tan bueno es que es un desarrollo predio a predio y no a través de unos planes parciales que hubieran sido de pronto un poco más interesantes. Pero tenemos proyectos que nos van a renovar de manera permanente, completa, el trazado que van a ser el metro, la ampliación de las plataformas de Parque Bicentenario desde la Séptima hasta la Caracas, y el corredor verde,
que pues estamos trabajando para que sea el mejor proyecto posible para la ciudad y sobre todo para este tramo del Centro Internacional. Entonces el Centro Internacional está más vigente que nunca por los nuevos proyectos inmobiliarios, por los nuevos metros, por los nuevos metros cuadrados y los proyectos de ciudad que todos atraviesan el Centro Internacional. Así es una zona que ha tenido permanente evolución y tiene un potencial gigantesco. Entonces, para despedirnos, entonces felicitaciones nuevamente por el premio en la Bienal de Espacio Público con el proyecto Calle Bonita, que, insisto, entonces es una intervención, parecería puntual dentro de una zona que tiene un potencial gigantesco para el desarrollo y el mejoramiento de Bogotá. Muchas gracias, Juan Pablo. No, a ustedes, Mauricio, Eduardo. Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca.